que una conversación positiva para dos personas, el que en teoría está pensando en seducir al otro, tiene que hablar menos del 30% del tiempo. Te comunica tu socio que se va a Madrid, tú te piensas 2 veces el sigo o no sigo, sigo solo, Sí. me busca otra persona. Un problema que creo que tienen la mayoría de niños en nuestra sociedad, que es el miedo escénico. Todos los grandes líderes de la historia son grandes comunicadores. Si yo le estoy dando la sensación a la gente que me está escuchando que está perdiendo el tiempo, he fracasado como comunicador. Le estuvimos dando vuelta, analizando la audiencia y todo, y dijimos, ¿qué puede hacerles captar la atención a estos chicos o chicas? El sexo. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Silla. Tengo a mi izquierda a Antonio, a la izquierda también a Alex. Y hoy es un podcast que me hace especial ilusión porque es alguien que he hablado mucho durante todos estos episodios. Es mi profe de comunicación, Aleix. Encantado. También es el CEO de la empresa que hace comunicación a Vexco, mis chicos. Y él tiene una empresa sobre todo de habilidades comunicativas. Enseña a particulares y a profesionales a desenvoluparse en la oratoria. Hoy quería empezar la entrevista preguntándote por qué lo montaste y el por qué un periodista acaba montando una empresa de habilidades comunicativas. Bueno, primero de todo agradeceros la invitación. A ti, Alex. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí con compañeros y amigos, ¿no? Que eso es, por encima de todo, mucho más importante. ¿Por qué una academia de comunicación? Pues básicamente porque detectamos un problema que creo que tienen la mayoría de niños en nuestra sociedad, que es el miedo escénico. Habéis oído hablar, ¿no? Del miedo escénico. Claro. Sí. ¿Alguna vez habéis tenido miedo escénico? Aún lo tengo Yo yo. creo que cualquier presentación de la ESO, ¿no? Que te sacan allá a la pizarra y a presentar. Pues- Y no te han enseñado ni cómo tienes que plasmarlo, ese contenido, ni cómo aprendértelo, Claro. nada. Normalmente lo que hacían los profesores era, bueno, este PowerPoint ¿cómo es? ¿Es largo, corto o es bonito o no es bonito, ¿no? Pero nadie te enseña desde que somos pequeños, desde la escuela o el instituto, a desarrollarnos en el ámbito de la comunicación. También el ejemplo que tú tienes ahí del profesor que ni él mismo tiene la habilidad esa, ¿no? Correcto. Correcto. mayoría. La mayoría de ellos, de hecho. ¿Y qué profesores son aquellos de los que nos acordamos más? Claro, de los que han conseguido explicarlo todo muy bien o que te quede ese Los que conocimiento te han ahí enseñado, grabado. ¿no? Y al Correcto. final enseñar, para poder enseñar correctamente, necesitas comunicar correctamente. Entonces, todos los grandes líderes de la historia son grandes comunicadores. Entonces, yo detecté, ¿no? Esto porque yo era entrenador de fútbol. Bueno, de hecho, siempre yo me considero entrenador a día de hoy, aunque no ejerzo. Y claro, yo para poder sacarle el máximo partido a todos mis jugadores, yo necesitaba saber cómo estaban, cómo se encontraban, ¿no? En qué posición se sentían más cómodos. Y había como una barrera que yo no podía traspasar, ¿no? Y yo me iba por las noches durmiendo, ¿no? Consultaba con la almohada y decía, hostia, ¿cómo puedo hacer para que ellos me puedan contar de verdad cómo se sienten, ¿no? Vale. Y al final entendí que no era un problema mío ni suyo, sino un problema social, que realmente ellos no están acostumbrados a abrirse con alguien y a explicársele sus problemas. Y ahí fue cuando yo detecté esa oportunidad de mercado, digamos, siendo entrenador de fútbol. Claro, porque tú como entrenador, entiendo, ejerces esa habilidad de comunicar al equipo, pero tú necesitas una comunicación recíproca, ¿no? Recibir ese feedback. Correcto. Al final, si yo no sé cómo se encuentra Xavi jugando de lateral derecho, yo no sé si él podrá sacar su máximo potencial. Entonces, utilizamos una herramienta que era muy, muy básica y es hoy en día muy, muy básica, que es las reuniones pues antes de empezar a entrenar o después. Y allí yo empecé a hablar de cosas que no iban de fútbol. Y ellos se extrañaban, ¿no? Como diciendo, hostia, ¿cómo coño estoy jugando a fútbol? Y este tío me está hablando de que si me va bien el cole, si tengo novia o no tengo novia. Si tú llegas un martes al entreno y lo sientas ahí en el banquillo y antes de empezar a calentar o cualquier cosa... Yo les citaba una hora antes del entreno a la gente. ¿Una porque- hora antes? Sí, porque Madre yo mía, normalmente... contigo. No, pero porque normalmente a mí me gusta hablar con ellos, mínimo con cada uno una vez por semana. Y hablar no es, ¿qué tal, cómo estás? Sino hablar es sentarte con ellos y poder charlar y poder aprofundizar sobre todos los temas que de verdad son importantes porque les va a repercutir a nivel deportivo. Vale. Y luego, tú, por ejemplo, pudiste identificar ciertas cosas que luego hablando con los padres, quizás los padres ni sabían. Literalmente. O sea, al final es un mismo patrón que en la adolescencia, ¿no? O sea, el tema de la comunicación es una comunicación interpersonal para ellos mismos, ¿no? No se comunican con nadie más, si tienen algún problema no lo dicen. De hecho, es cuando mayor ratio existe pues, de fracaso escolar, porque realmente no entienden la importancia que es comunicar sus problemas, ¿no? Y ahí entraríamos también a nivel psicológico, ¿eh? Claro, que claro. eso también merece un podcast aparte. Os dejo ahí ¿Pero la lo de idea. los niños fue hace mucho o es hace poco? Pues mira, 2020 fue cuando yo entrené Ahí por última empieza vez. la semilla de comunicar. Exacto. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue, hostia, yo me acuerdo que estaba entrenando y se lo comenté a un amigo mío y le dije, creo
que no hay nadie que a día de hoy esté enseñando esto a los chavales. Y nos pusimos a hacer un benchmark, ¿no? Un poquito de análisis de mercado, a ver qué hay por la zona, y vimos que no había nada. Y dijimos, hostia, me acuerdo, ¿eh? Yo estaba en la piscina de su casa comiendo un McDonald's, pedimos un McDonald's delivery, y estábamos ahí en verano y dijimos, hostia, si es que creo que ahí hay un nicho de mercado que no está explotado y que podemos nosotros meter la primera semilla para hacer algo importante, ¿no? Y ahí es cuando dos enfermos, encima, claro, post pandemia, Claro. que no se podían hacer muchas cosas, pues todos los domingos encerrados en casa, dándole al coco, haciendo el business plan. Él se encargaba un poquito más del tema del business, yo me encargaba mucho más del tema de contenido, porque él era, bueno, es licenciado en ADN, SADE y todo, y yo era periodista, ¿no? Entonces, bueno, Vale. cada uno tuvo lo suyo, y a partir de ahí tuvimos el problemilla de que él se tuvo que ir a vivir a Madrid. Entonces, claro, ahí se cortó un poquito el proyecto. El proyecto se inicia con 2 personas. Exacto, sí, iniciamos Vale. con 2 y la idea fue con 2, pero bueno, él se va, de hecho es uno de mis mejores amigos, se va a Madrid a trabajar en Amazon y al final pues una oportunidad laboral que no podía dejar escapar. Y luego pues me encuentro yo solo con este percal. Claro, ¿qué pasaba? Que yo, aparte de tener esta empresa, yo trabajo en otra empresa. Claro, porque a entonces ti soy- te conocemos por la otra empresa. Exacto, yo soy pluriempleado, digamos, ¿eh? O sea, yo trabajo en una empresa y aparte tengo otra. Entonces, yo sabía que este proyecto no podía quedar en el cajón, Vale. y me decido pues a dejar el mundo del fútbol, precisamente, dejar de ser entrenador porque me quitaba mucho tiempo, y me dedico exclusivamente a desarrollar el proyecto. ¿Te lo pensaste 2 veces? Cuando te comunica tu socio que se va a Madrid, ¿tú te piensas 2 veces el sigo o no sigo, sigo solo, Sí. me busca otra persona? Es que como sabréis, el hecho de ser empresario es muy solitario. Y vosotros tenéis la suerte de que Sí. compartís. Bueno, aquí hay dos mundos, Exacto. el nuestro y el suyo. Correcto. Bueno, el Sí, nuestro ¿sabes? creo que estamos aquí en la oficina 12 horas cada día y sigues estando solo. Claro. Correcto, Pero, pero es- pero lloráis juntos. Exacto, ¿sabes? sí, cierto. Sí, sí, pero acaba siendo como una mente colmena que es todo unificado en una sola persona. Pero sí que el tener... Pero en el hecho, por ejemplo, de Xavi Sí. o en El mi tuyo. caso, No, es una locura. es muy complicado porque tú con lo único que puedes consultar es contigo mismo. Entonces hay muchas decisiones que dependen de ti. Y entras en bucle muchas veces. En bucle. Y si no eres capaz de comunicarlo con alguien, cuesta ser capaz de hacer crecer, ¿no? El negocio estratégicamente. Al final, dos mentes os podéis contradecir, podéis argumentar. Si sabes comunicarte con la otra persona también. Claro, Correcto, también es que hoy muy lo importante. veremos. Hoy lo veremos. Entonces, a partir de aquí, pues yo me lancé a la piscina. Dije, Vale. yo tengo un sueño, ¿no? Que es ser empresario, es tener mi empresa, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, quien todo quiere algo en la vida, tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Y mi pasión es el fútbol, pero ahora está en un segundo plano. Entonces, Vale. puse focus en Comunicarás y aquí estamos, un año ya casi hará en marzo. Y la verdad es que súper contentos porque, bueno, empresas como Vexco, por ejemplo, han apostado por nosotros y la verdad es que estamos traccionando súper bien. Porque hablamos acerca de la comunicación, pero tu nicho es las empresas que tienen esa necesidad o un particular o a quién va dirigido tu servicio de Eso justo yo comunicación. iba a preguntar un poquito también para que la gente se haga un poco la idea, no únicamente gente que esté trabajando dentro de una empresa, pero que hablamos Porque a quizás mí de políticos, jugadores. el que más me tocó fue el caso de Manu. Literal, es que Manu fue mi primer O sea, yo a cliente. Manu es una persona que jugó conmigo cuando yo tenía 12 años y éramos súper amigos y nos íbamos de verano juntos. Y llego yo a mi primera clase de Comunicarás con Aleix y me encuentro a este tío 20 no, 10 años después en sus oficinas y digo, ¿qué haces aquí? Pero si tú eres profe. Y explica la historia. Exacto, no, al final lo que empezó en un nicho, ¿no? De adolescentes, que es donde empezamos a crear la semilla y Comunicarás, fue pivotando, porque al final fuimos haciendo estudios y el coste de adquisición del cliente de un adolescente es muy alto. ¿Por qué? Porque tienes que convencer al hijo y al padre. Entonces aquí tienes una barrera de entrada muy grande, ¿no? Vale. Entonces nos enfocamos mucho más en centros de formación, ¿vale? Vale. Institutos, escuelas, universidades, que hacemos charlas, pero más a nivel de institucional, ¿vale? A nivel de instituto, no tan a nivel particular de los adolescentes, ¿vale? Pero es cuando te digo que empezamos a pivotar mucho más hacia las empresas, hacia particulares. Y ahí es donde empezó un amigo mío que jugaba conmigo a fútbol y le propuse yo de hacer las clases de oratoria, porque él, como dice Xavi, está estudiando para ser profesor y tenía vergüenza de hablar en público. Y le dijo, pues, ¿qué te parece si empezamos, nada, una horita a la semana? Vale. Mira, después de, ya llevamos un año y sigue repitiendo, hermano, lleva ya 40 sesiones, llevará. O Como sea yo, que como súper yo. bien. Sí, sí.
Entonces, no únicamente, por ejemplo, una persona que se encuentre dentro de una empresa como tal, sino un profesor, un jugador de fútbol, ya a nivel profesional quizás se puede, porque hoy en día hablan muy mal, por ejemplo, los jugadores de fútbol. Mira, de hecho, tengo una anécdota, exacto, de que tengo un jugador, hemos hecho el año pasado un curso, un intensivo a un jugador del Barça, que está en edad juvenil, y que estuvo entrenando con la selección de Venezuela y estuvo también con la selección española entrenando. Y precisamente me vino el padre porque yo lo entrené hace muchos años, ahí en Mercantil, en Sabadell, y me comentaba eso, me decía, es que yo tengo miedo a que cuando mi hijo salga delante de una cámara la gente se ría de él. Bueno, hay el ejemplo de Abde, lo conocéis, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Que pues yo encaro, ¿no? Un poquito, pues el miedo de que no pase lo mismo. Vale. Entonces, claro, esto ya no solo incumbe a empresas o a particulares, sino es que a todo el mundo. O sea, es que al final la comunicación es una habilidad transversal que nos toca a todos, en el mundo laboral, social, con la pareja, que antes lo estábamos comentando, que es súper importante el hecho de comunicarse bien. Y nadie te lo enseña. Y de hecho, yo sé de gente que también son clientes tuyos, que ellos te cogen un pack de horas para cuando tienen una situación especial, te dicen, Aleix, ayúdame a prepararlo. Por ejemplo, mi inicio de clases en la uni lo he preparado contigo. Correcto. El cómo empezar una clase o una reunión importante de negociación. O conferencias. O conferencias. Exacto, sí. Al final, lo que hacemos nosotros, creo que es un poquito un pack self-service, ¿no? Digamos, Vale. el cliente decide. Y nosotros somos muy maleables. ¿Por qué? Al final, hoy en día ya hay un poquito más de competencia a nivel, no de academias de comunicación como tal, porque nosotros nos dedicamos casi al 90% en clases presenciales. Y eso es importante porque habréis encontrado cursos de comunicación online Claro. a punta pala. Pero realmente poder tener una mentoría 1v1 con un profesional de la comunicación, no hay tantos. Y si existen, está Fernando Miralles, que te va a cobrar 120 euros por 10 minutos. O como José Elías, ¿no? Las consultorías que hace, 10 minutos, 500 pavos. Ya ves. Entonces, que está muy bien, pero es muy poco accesible, ¿no? Y yo quería algo para realmente ayudar a la gente. O sea, principalmente Comunicarás nace para ayudar a la gente, para crear a mejores comunicadores, porque eso nos va a llevar a unos mejores profesionales y más competitividad en las empresas, mejores empresas. Claro. Pero por lo sirve tanto- para todo en la vida, ¿eh? Hasta para hablar a tus hijos, como para todo. Bueno, de hecho ahora mismo hemos cerrado, por ejemplo, alguna conferencia en clubes de fútbol de cómo tratar, ¿no? La comunicación entre jugador y familias, ¿no? Que ese lenguaje bidireccional que a veces cuesta tanto, ¿no? Que el padre sea capaz o la madre sea capaz de detectar o de preguntarle al hijo con ciertas preguntas, ¿no? Que le toquen y que pueda abrirse el A jugador. ver si va a ser coach el Aleix al final. No, pero ves, esa es la fina línea que no queremos traspasar. Claro. Es decir, nosotros somos comunicadores. Vale. Y entre la comunicación y la psicología hay una línea muy estrecha. Pero yo no quiero traspasarla. Aquí trajimos a Sergio, que es un coach emocional. Entonces vi. tendríamos las tres puntas, ¿no? Tendríamos el coach, la comunicación, que yo creo que va muy pareja, y luego ya tendríamos la psicología, ¿no? Literal, sí. Aquí al final se tiene que entender que yo siempre lo he dicho, que es zapatero a tus zapatos. O sea, yo Claro. soy bueno comunicando, yo no voy a entrar en la gestión emocional. Pero aquí es donde entra un poquito la versión 2.0 de Comunicarás, que es lo que estamos trabajando ahora, que es en desarrollar contenido con diferentes partners, ¿no? Al final, ahora mismo Bueno, de tenemos... hecho, tú no le haces clases a mis chicos. Correcto, ahora mismo, por ejemplo, yo le hago clase a Xavi, pero tenemos un partner que es psicólogo y además de psicólogo es speaker profesional, que se dedica también a impartir la metodología Comunicarás en las empresas o particulares. Entonces, ahora mismo somos 4, bueno, incluido mi persona, que es Alex, Albert y Martín, que se encargan pues de eso, de poder hacer esa faena de clases de comunicación, de oratoria, a diferentes tipos de cliente final. Y esa es, digamos, la estrategia de crecimiento de Comunicarás. Porque aquí consideráis que una parte fundamental o diferenciadora de vuestro modelo de negocio es ese presencial, ¿no? El estar Literal. uno a uno con la persona. Exacto. Y sobre todo, lo que te decía, ¿no? Es ese self-service, ¿no? Que al final Vale. nosotros hacemos clase, pero tú no tienes una hora asignada siempre. O sea, si por ejemplo con Xavi nos ha pasado que algún Bueno, día... cada semana hostia, te lo cambio. Exacto. Bueno, me sabe mal No decirlo sé aquí en cómo cámaras. no sé cómo no te enfadas, pero No. yo cada semana digo, joder, se va a Pero enfadar. no ha pasado que yo le cobre esa clase a Xavi, por ejemplo. Ahora Vale. mismo, a mí me compensa más. Llegará un momento Xavi- que sí, Exacto, porque seguramente tienes que llegará un hacerlo. momento que sí, pero ahora mismo estamos en un punto que para nosotros es más importante que el cliente genere una confianza en lo que le estamos contando y en lo que le estás enseñando, que no en si paga más, paga menos, paga más horas o menos horas. Al final, a día de hoy, sobre todo, estamos en un punto de generar marca, también por eso, ¿no? Y agradeceros el hecho de estar aquí, porque para nosotros es muy importante que la gente conozca que somos un servicio
a la todo el carta. mundo, y que todo, es que es una de las pocas empresas que todo el mundo puede, como una empresa de comida, todo el mundo necesita comer, todo el mundo yo creo que necesita saber Pero no comunicar. todo el mundo es consciente que necesita comunicar. Sí, y aquí es donde está el problema, ¿no? Que al final te puedes pensar que tú como gerente dominas a la perfección tus reuniones con tu equipo, pero no es así. A lo mejor los aburres, ¿no? Seguramente por os ha no pasado, llevarte la ¿no? contraria, Habéis ¿no? estado en reuniones, o ahora no miraremos a los trabajadores que están por aquí cerca, que a lo mejor han tenido reuniones y se han aburrido un poco. Pues seguramente ha pasado. Entonces tú a lo mejor no eres consciente, pero cuando te ponen el problema delante dices... A mí yo me acuerdo que el primer día de clases, bueno, no sé si lo haremos luego, yo qué sé, pero me dijiste, vale, háblame durante 5 minutos de un tema. Y yo pensaba de verdad que yo comunicaba bien. O sea, En tu mente eras... en mi mente yo era... Era Messi no era regateando, el ¿no? Messi regateando, pero un tío de segunda división profesional, pues me veía. Amarías. Y él, yo veía que iba hablando y él empieza siempre, tú te pones a hablar y él empieza con el lápiz a hacerte así. Y tú te pones a hablar y el tío así, y yo digo, joder, lo que está apuntando el tonto este, tío. Y claro, cuando acabas te hace pum, 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 pum. Tienes que mejorar como 28 cosas. Y yo digo, joder, yo pensaba que era buenísimo Claro. y no. También Y- está esa predisposición a tu querer aprender, porque al final Sí. va un poco con el ego de la persona de que tú a un gran gerente le dices, oye, esta muletilla la tienes, esto lo haces mal, esto tal. Claro, la persona te va a decir, oye, ¿tú qué dices? Y ¿Sabes? también existe una barrera generacional, que al final no dejamos de ser muy jóvenes Claro. para poder enseñar. Y aquí normalmente nos encontramos con coach o lo que sea, que claro, al final, y eso lo hablaremos después, pero es muy importante que tu comunicación te ayude a convencer. Porque si tú tienes una apariencia, pero luego no eres lo que reflejas, tienes que ayudar a comprender quién eres. ¿Cómo? Proyectando, comunicando. O sea, al final, seguro que os habéis encontrado clientes, ¿no? Que son de edad avanzada o que tienen 50 años y que a lo mejor vosotros y ellos no estáis en la misma onda y cuesta cerrar un trato comercial. Claro, ya solo Ahí- la jerga, ¿no? Que puedas aplicar. y ahí es donde entra la comunicación verbal, la no verbal, la gestión emocional de las situaciones, de ser capaz de decir, ahora está calentito, ahora le aprieto con el tema de precio, o ahora no está caliente, mejor le hago el warm-up, ¿no? Que es un poquito el calentamiento, para que le pueda entrar mejor el presupuesto. Claro. Entonces, Claro. eso es muy importante. Aquí un porque- punto que me gustaría comentar, Aleix. En cuanto a la edad de tu cliente, ¿es indiferente en qué punto de tu vida decidas aplicar a mejorar tu comunicación? Es decir, ¿tienes más problemas a la hora de educar a una persona de mayor edad que a una persona de menor edad? ¿Interfiere algo la edad de la persona? Es que aquí te voy a decir, o sea, la palabra que me ayuda a resolver todas las dudas es depende. O sea, siempre depende de la predisposición, de las ganas que tengan de aprender, de cómo vengan ellos, ¿no? Que es como dice al final Alex, si viene un gerente con un ego que no cabe por la puerta, pues va a ser muy complicado. No tiene que meterle- querer él primero, ¿no? Claro, Claro, exacto. claro. Entonces, yo he tenido adolescentes que decía, "Uf, ya verás tú, que me van a liar un Cristo en clase", y han venido súper predispuestos, como este chaval, por ejemplo, y le hacíamos situaciones de ruedas de prensa falsas, y el tío se lo pasó pipa. ¿Por qué? Porque realmente también nosotros tenemos un método que es completamente práctico. O sea, los alumnos que vienen a Comunicarás, Xavi te lo puedo contar, no tienen un dossier, no tienen un temario. O sea, nosotros digamos que apelamos al hecho de aprender haciendo. Y eso de empollar para nosotros no existe. ¿Y por qué? Porque yo me acuerdo cuando era pequeño, iba a las clases de inglés de repaso y era un coñazo. O sea, yo me acuerdo que era una tortura. Eran las 3 de la tarde y yo estaba contando las horas, o sea, los minutos para decir que no llegue, no quiero ir a inglés. Yo me lo ¿Por qué? pasaba bien en inglés. Porque tú eres... A Tony, a ver, por favor. No, pero yo tenía una profesora que sabía comunicar muy Vale, bien pero tú y... también eres de ser... Tú eres listo y entonces a ti te gusta aprender mucho. Sí, pero yo notaba que el grupo, pues a mi lado había una persona que no era tan inteligente y a mi izquierda pues tenía un universitario. Y entre ese núcleo y esa relación que había conseguido crear esa profesora, y sobre todo a la hora de comunicar ese O conocimiento, sea, era ¿no? una chica que comunicaba súper bien. Correcto. Al final, Que eso es lo importante. Claro, es que depende mucho del profesor, pero en este caso no voy a decir el nombre de la academia ni nada, pero, hombre, fue un coñazo. Entonces, yo tenía claro que las clases de Comunicarás no quería que fueran aburridas. Entonces, te puedo contar, Xavi, le pongo nombres a las actividades completamente diferentes, que la gente nos espera, jugamos a cartas, hacemos impro shows, o sea, hacemos de todo. Hay momentos que yo me siento incómodo, tengo que decir, ¿eh? Porque hay veces que te pone... Por ejemplo, yo, uno de mis problemas es que no vocalizo, que ya me lo dirás seguramente. Te lo avanzo yo. Y te pones el lápiz en la boca y te pones tú a leer, que dices, tío, parezco como un golo aquí. Pero luego llegas a casa y mi novia me dice, hostia, pues mira, hoy estabas hablando mejor, ¿eh? Digo, es que he hecho lo del... He ido con el lápiz en la boca 30 Es minutos. que llevo 10 minutos con el lápiz en la boca y ahora es un suplicio eso.
Pero bueno, al final son técnicas que hemos desarrollado nosotros y lo bueno también es que hemos creado un método propio, ¿no? Que al final normalmente coges, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y va haciendo de todo lo que ha podido adquirir, ¿no? Nosotros hemos creado el contenido, hemos creado las presentaciones, hemos creado los juegos, que eso nos permite, pues, tener esa originalidad que no lo puede dar el online, por ejemplo. Vale. Al final tú online no puedes No llegas. interaccionar No. con esa persona. Y el día de mañana, claro, aquí tienes una limitación que es el espacio y el tiempo. Ujú. ¿Cómo te planteas tú ese crecimiento para poder llegar a más personas? Es que esa es la duda existencial que tengo. Vale. De si realmente quiero que mi empresa sea internacional, Cada clase lo llegue a hablamos tú y muchos. yo. Sí, de hecho con Xavi hablamos mucho también. Incluso podríamos hacer consultorías, él y yo, porque estamos todo el rato hablando de negocio también y de estrategia, pero a veces se lo explico, ¿no? Y le pido opinión como empresario que es de qué haría él. Pero es que yo al final pienso que no hace falta facturar 5 millones para ser feliz, ¿no? Y yo creo que ayudando a la gente, Y como es estamos importante ayudando, que lo digas, porque no, parece que no está... exacto, yo prefiero una empresa rentable y que no tenga, y ahora se me va a tratar, pero que no tenga muchos trabajadores, ¿no? Que estén implicados los pocos que tenga con la empresa y además también somos servicios, que no necesitamos una cadena de producción, no necesitamos esto. Claro, aquí eres tú la máquina. Correcto. Y al final lo que vamos a ir poco a poco, y eso es cierto, vamos a ir al online, y eso está clarísimo. Pero antes me gustaría crear una marca con una reputación buena para poder ir al online, porque a día de hoy tengo un océano azul y si voy al online me meto en un océano rojo de cabeza. Sí. Y yo, para demostrar que eres un crack, me gustaría que nos dieras feedback un poco de cómo estamos nosotros en el podcast. Mira, yo, si te parece, como habéis dicho que hoy hacíamos un workshop, os he preparado un par de actividades para hacer. Venga. ¿Vale? Y en función de esas actividades, Vale. ¿vale? Así, Esto tendría que muy haberlo hecho con rápidas, antelación. muy rápidas, vamos a dar el feedback entre actividad y actividad. Vale. ¿Qué os parece? Bien, perfecto. Puta madre. No te Vale. pases por eso. No. A ver, Y si no se corta. Va a ir a voy, pillar. voy a intentar también que Xavi sea el último, porque si alguno ha como tenido feedback, Xavi ya ha sido uno de ellos. Pero os quiero poner una situación y vosotros me tendréis que explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Mira, ya ha cruzado Tony brazos, está Xavi? así ya. Ya estamos a la defensiva. ha cruzado Tony está brazos. así ya. Mi propuesta es que cada uno tiene que definir vuestra empresa en 2 minutos, ¿vale? De acuerdo. Entonces tenéis que hacer como un elevator pitch, ¿vale? Estáis delante de inversores, os imagináis, ahí en un escenario, necesitáis inversión y estáis delante del cliente de vuestra vida, ¿no? Pues tenéis que hacer, en 2 minutos, le tenéis que meter SeaOcean y Vexco en su cabeza, ¿vale? Vale. ¿Alguno quiere empezar? ¿Tony y Alex? Venga. Tony estaba muy cruzado de brazos, así que... ¿Tony Empiezo está? yo. Venga, va, Tony. Ojo. Pero claro, ¿Vale? aquí vamos a tener 2 minutos y 2 minutos para Correcto, explicar lo sí, mismo. exacto. Sí, explicaréis lo mismo. Y cuando Pero cada uno acabéis... aplicarlo a su manera. Exacto. Y cuando acabéis, Bueno. yo voy a dar un poquito de feedback de los errores más habituales que se cometen también, porque al final también Y cómo es una cosa- corregirlos, Exacto. sí. Luego entraremos un poquito más en detalle y luego creo que al final os podré dar alguna sorpresita para los que nos estén escuchando Ojo. hoy. Vale, perfecto. No hay Venga, ningún Tony. truquito antes No, de no, empezar. no. ni Ningún nada. truquito. Alex tiene trucos siempre. Cuando empiece a preguntarte, tú... Ahora sí, debajo de la manga sacará... Mirando a cámara, supongo. Vale, perfecto. Pues primero de todo, encantado. Soy Antonio, cofundador de SeaOcean Digital y junto a Alex llevamos la compañía y nos posicionamos como una consultoría digital. Es decir, somos tu mano derecha dentro del mundo de los negocios y nosotros nos encargamos de toda la parte de digitalización de tu negocio junto con mi otro socio, que es Xavi, que lleva la parte de Vexco, y juntos hemos encontrado estandarizar y paquetizar una solución digital que te va a permitir a ti revolucionar tu sistema operativo. Es decir, tú a día de hoy cuentas con unas herramientas, puede ser administrativas, o unos canales de captación que quizá la creaste en tu tiempo hace 10, 15 años y puede ser que funcionasen. Pero a día de hoy el mundo evoluciona y nosotros nos hemos adaptado a él. Por eso también tenemos un equipo que está a la vanguardia y tratamos siempre de tenerte la mejor solución disponible. Por eso que aplicamos mejoras como de CRM, captación a través de publicidad, canales de pago, por ejemplo, Google Ads, Meta Ads, y luego ahora la revolución de la inteligencia artificial. O sea, este tío se lo venía aprendiendo desde casa, ¿no? Luego No, le no, dará yo ahora soy feedback. una mierda. Luego le Yo la- dará o sea, feedback. si me ¿te estoy lo habéis ahogando, dicho, no ¿le habéis tengo dicho aire. que hoy veníamos a hacer eso o no? No, pero No, no. Tony, en el momento de inicio de reuniones siempre dejamos a Tony. O sea, Sí. los primeros 5 minutos de la reunión va a ser Tony. Y la Alex y yo estrategia, ¿no? haremos bromillas. Yo soy el que te da la mano un poco más fuerte, pero cuando me dices, ¿qué hacéis? Giro así la mirada y digo... ¿Sabes? Vale, pues bueno, a ver. Yo creo Vale. que se puede complementar muy bien.
lo que ha dicho él. Puah. No sé, es que lo ha presentado bastante bien. Lo que te salga a ti. Eh, No digas feedback aún, ¿no? no, Ah, vale. no voy a decir feedback. No, porque si no aprendo, entonces mejoro yo. Pero es importante eso, que no os estáis dirigiendo a mí, sino os estáis dirigiendo al inversor. O sea, puedo hablar, yo si quieres puedo hablar un poquito más de cómo nace ese Ocean y hacia Venga. dónde hemos pivotado, explicando un poquito lo ¿Cómo mismo. tú lo harías a un inversor? Bueno, no un inversor, pero para que no quede muy parecido al final, ¿no? Vale, pues bueno, un placer. Mi nombre es Alex. Yo, como bien ha comentado mi socio, Antonio, tenemos una empresa que se llama Seosan Digital. Seosan Digital nace al principio un poco con la idea de creación de contenido, paid media y todo este tipo de servicios un poquito más enfocados a mejorar la marca personal, por así decirlo. Pero nos damos cuenta de que al final, junto a Xavi, tiene una empresa de gestión de desarrollo de software CRM, nos damos cuenta de que al final ayudamos mucho a las empresas desde dentro y nos convertimos en un partner suyo y de algún modo u otro les ayudamos a ganar más dinero. Es decir, ya no solo a nivel de organización y demás, sino que les ayudamos a ganar más dinero, que eso es lo que hoy en día les importa a todo el mundo. Creo que ahí está nuestro valor agregado, además de que somos jóvenes, aunque pueda parecer un poco una contrapartida a la hora de invertir en nosotros, pero creo que tenemos la cabeza muy bien amueblada y por lo tanto sabemos gestionar bien el capital y qué hacer con él. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos como una cobertura de todos los servicios, es decir, cualquier empresa de cualquier tipo de sector que venga a nosotros le podemos ayudar y creo que somos muy buenos porque nos gusta aprender. Al final creo que eso es una clave cuando tratas con todo tipo de sectores, decidir aprender, meterte dentro de la empresa, conocer a los trabajadores, ver cómo se gestiona su día a día y por lo tanto creo que junto con las mejoras que nosotros sabemos a nivel técnico podemos hacer que por lo tanto tu empresa vaya mejor. Un poquito por ahí. Me he ido un poco por las ramas, no sé cómo decirlo, pero... No, perfecto. Ahora voy yo. Tu turno, Xavi. Ahora miro a cámara o qué hago. Mira a cámara, por favor. Yo he tenido más tiempo para pensarlo porque llevo 4 minutos pensando, ¿eh? No os he escuchado en nada, pero bueno. Métenos en tu historia, ¿eh? Empiezo, ¿eh? Pensar en el último mes. ¿Cuántos clientes, contando todas vuestras empresas, habéis perdido porque se os ha olvidado llamar a alguien? ¿Ha entrado y el comercial no lo ha visto? ¿Le habéis llamado y no teníais info sobre él? ¿Cuántas veces alguien os ha dicho que os iba a arreglar esto y no lo ha arreglado? ¿Cuánto dinero se os está escapando por las manos pensando solo en el último mes? Imagina en los últimos 12 meses o en los últimos 3 años con las 25 empresas que tengáis invertidas. Nosotros tenemos la solución para esto. Nosotros nos aseguramos de que con un software automáticamente todo se gestione. No perdáis ni un euro y todo lo que entre en vuestro funnel de ventas se cierre. Y que lo que no se cierre se pueda prospectar en un futuro. Somos Alex, Tony y Xavi, nos dedicamos a la digitalización de empresas. Imagínate implementar esto no solo en tu empresa, sino en todas las que tienes invertidas. Si quieres algo, pues nos llamas. Joder, Que si lo teníamos preparado, dice el tío, No, ¿sabes? no, yo no lo tenía preparado, Xavi, ¿eh? Xavi se tiene que decir que, claro, como hace clases en Comunicarás, pues Claro. tiene, No, te tiene prometo ya que la no. estructura. Muy bien, ha muy bien. generado la necesidad Sí, 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 presentándose. sí. Es perfecto. Lo ha hecho, a ver, tengo que decirlo, ¿no? Que a nivel de estructura el que lo ha hecho mejor es Xavi, porque Claro. ya conoce la metodología, pero todos habéis cometido un error. El error más grande que cualquier tipo que se pone delante de alguien para comunicar puede cometer. Vale. Y es que yo os he dicho que vuestra audiencia era un inversor. Pero no conocemos a este inversor. O sea, no sabemos qué edad tiene, no sabemos de dónde es, no sabemos si le gusta nuestro producto o no, si conoce el sector o no. Entonces, para empezar, y aquí ya es un poquito el primer tip que voy a dar hoy. Aquí has hecho la trampa, ¿no? Tenías He hecho la haberme trampa, preguntado. bueno, lo has dicho. Obviamente tú ya sabías que tenía las bajo la manga, Digo, lo tiene que saco, salir por algún lado. lo saco. Claro, al final, lo primero que os tenéis que preguntar, ¿no? Es ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Qué particularidades tiene esta persona? Porque la base de todo, y ahí es el tip, es el análisis. O sea, antes de comunicar, hay que analizar. Si no somos capaces de analizar, es imposible que podamos conectar Ya comunicando. te digo que nos has enerviado diciendo tenéis que hacerlo ya. Nos hemos puesto. Porque no tenemos más tiempo, Xavi. Pero Claro. si no, pero realmente, aquí lo primero que tendrías que haber dicho es, vale, pero ¿cuántos años tiene el inversor o de dónde proviene? Porque al final, si viene de Oriente o de Occidente, va a cambiar mucho nuestro discurso. Claro. Claro. ¿Vale? Entonces, ya partiendo de esta base, es muy importante analizar a quién nos estamos dirigiendo. ¿Vale? Vale. Que esa es la base número 1 de cualquier discurso. O sea, de cómo impactar, primero, analizar. ¿Vale? Vale. Segundo, que ha hecho muy bien Xavi
que en este caso Pero porque llevo Tony 40 clases y también. Alex no han hecho tan bien, es la estructura, ¿no? De Al acuerdo. final, ¿cómo habéis empezado vosotros dos? No, yo se la voy a copiar. Le va a generar una necesidad de primeras. Pero es que es eso de lo que se trata. Claro, por eso, La que es muy bueno. presentación, ¿Cómo habéis empezado vosotros? me he presentado, Y me has dado la mano. correcto. Y él, igual. Empezando, y aquí todos habéis fallado, que habéis empezado con una muletilla todos. Bueno, todos habéis empezado igual. Vale. Yo se la tengo que Incluso mejorar. Xavi, Yo no sé incluso cómo Xavi. hacerlo. No, yo eso. tengo muletillas aún. Incluso obviamente. Xavi. Pero sí que es cierto que si queremos realmente conectar con la audiencia o con quien nos está escuchando, hay que ser diferentes. No podemos hacer, hola, me llamo Alex. O buenos días, me llamo Tony. O qué tal, ¿cómo estáis? No, ¿eso quién lo hace? Todo el mundo. Si queremos ser diferentes, si queremos impactar con nuestra comunicación, hay que hacer algo diferente. ¿Y qué ha hecho Xavi? Ha creado una necesidad. Ha hecho una frase que se llama, bueno, que le decimos la frase catchy, ¿no? Que es to catch the attention, ¿no? Un poquito. ¿Qué necesitamos? Que esa audiencia que a lo mejor tenemos un minuto para poder captar su atención, hay que engancharlo, como sea. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con una pregunta, con una historia, creando una necesidad, con una anécdota, con datos, lo que sea. O sea, para empezar, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? En este caso, yo empezaría siempre en, ¿alguna vez habéis tenido miedo escénico? ¿Cómo empezó el podcast? Es decir, meter el ¿Verdad? storytelling ya Claro, es Claro, un con esta principio. pregunta. Claro, es que el storytelling tiene que ir desde el inicio hasta el final, que luego entraremos en el storytelling, muy bien sacado. Pero es que va desde el inicio el storytelling. Y el storytelling es analizar también. O sea, que para mí es súper importante que seáis capaces de, desde el primer minuto, cómo voy a captar la atención de esta persona que me está escuchando. Porque, y eso estaremos todos de acuerdo, o sea, ¿qué es lo más preciado en este mundo? El tiempo. El tiempo. Entonces, si yo le estoy dando la sensación a la gente que me está escuchando que está perdiendo el tiempo, he fracasado como comunicador. O sea, tengo que engancharlos en la historia, tengo que seducirlos. Al final no deja de ser una seducción. Necesitamos seducir. ¿Y cómo podemos seducir? Atrayéndolos con historias, que es lo que realmente, de hecho, es lo que quería comentar. ¿Qué es aquello que desde bien pequeñitos nos mete en nuestra cabeza y nos atrae y nos abduce? Los cuentos. Los cuentos. O sea, estamos hablando de los cuentos. Los tienen movados a los tres, ¿eh? Estamos... Está aplicándola. Pero porque Sí, sí. realmente los cuentos es aquello que tú te imaginas con tu padre o con tu madre cuando eras pequeño y cuando tú te ibas a dormir necesitabas esa dopamina del cuento. Porque tú no te podías ir a dormir sin un cuento. O sea, es muy heavy. Lo que ahora es el móvil, antes Sí. eran los cuentos. Entonces, tenemos que generar eso, la dopamina, el saber de que necesito más, dame más de lo que me estás contando. Y eso es lo que intentamos los comunicadores, ser capaces de captar la atención y de una vez os tengo aquí ya, vale, ahora te voy a decir lo que yo quiero. Pero para poder captar tu atención tengo que decirte a lo mejor cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el tema. Por ejemplo, no, yo empezaría en, ¿habéis tenido alguna vez miedo escénico? Sí, no, hostia, tú de pequeño, tú no. Pues ¿sabíais que el 75% de la población mundial sufre de Pero- algún grado de ansiedad o nerviosismo al hablar en público? Vale, ¿y tú crees que aquí has sacado un poco una solución, ¿no? O una fórmula a aplicar? El inicio. Pero ¿no inicio? crees que ahora esta fórmula o inicio ya es tan famosa que se ha vuelto como cliché? O a mí, por Pero si la ejemplo, haces auténtica, ¿no? Exacto. Y aquí es... Joder, chaval, es que No, perdón, te perdón. estás alumno- adelantando, alumno tío. estrella, alumno Es estrella. alumno increíble. Perdón, No, soy, pero... soy pygmy. Pero, Vale. pero claro, pero es que es así. Es decir, realmente hay una estructura Sí. que mucha gente sabe. Pero aún sabiéndola, habéis empezado todos, hola, buenos días. Sí, hemos empezado serios. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque cuando os dicen algo espontáneo, claro, no, tú- no pensáis en estructura, pensáis, hostia, hay que gestionar la gestión emocional, hay que gestionar, o sea, que el mensaje que estoy diciendo tenéis que pensar rápido. Claro, y ahí entra la habilidad de la improvisación, ser capaces de ir soltando contenido, que de hecho Antonio lo ha hecho puta madre, Sí. porque ha soltado todo su librillo, ¿no? De Los qué servicios. somos y qué tipo de vocabulario ha utilizado Tony. Técnico. Formal, ¿no? Súper técnico. No, me ha empezado a meter cosas que si yo estoy un poquito distraído, que de hecho me he distraído y me he perdido dos cosas que digo, me está hablando en hebreo. Y no soy capaz de entenderlo. En cambio, Alex ha ido un poquito más por el lenguaje coloquial. Vale. Entonces, eso dependerá en función de qué. Del inversor. De la audiencia. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un chico joven aquí delante, le voy a hablar de una forma en vez de si tengo a una persona mayor. ¿No? Le voy a hablar de usted, ¿no? Voy a tratar de cambiar el registro comunicativo, que eso es muy importante. Más cosas que creo que podéis mejorar. Y referente a la estructura, ¿no? Hemos hablado de que primero entonces, lo primordial es analizar, pero después es qué sentimiento quiero generar. O sea,
antes de empezar a pensar en un discurso o qué voy a transmitir, tengo que centrarme en el sentimiento que quiero generar. O sea, Xavi, ¿qué sentimiento quería generar? Que se- Al principio intriga un poco. Lo has dicho. ¿El sentimiento es el objetivo que quieres conseguir? Sí, más o menos. Sentimiento, Vale. objetivo, dile como tú quieras. Pero para mí es algo que te pueda afectar emocionalmente. Vale. ¿no? Por ¿Qué ejemplo, quiero despertar en ti, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Qué quiero despertar en ti, no? Exacto. Xavi, por ejemplo, yo lo he detectado que quería despertar una necesidad. Vale. De que si quieres que no se te escape dinero, contrátame. ¿De acuerdo? ¿Vale? En este caso, vosotros. Hemos aburrido. No, pero tú en este caso, Alex, sí que has hecho una cosa muy importante. Que es que te has abierto y has dicho, no, que nosotros aprendemos con vosotros. O sea, has un poquito empatizado con la persona que tienes delante. Le estás diciendo, hey, que si tú vienes conmigo, yo no soy un sabelotodo, por lo tanto, y ya te estás exponiendo, ¿no? Y ahí hablaremos otra vez de estereotipos, que es importante detectarlos. Has hecho un poquito la de la humildad. Decir, hey, nosotros no somos los mejores, pero podemos aprender a tu lado, que es lo que queremos. Me Queremos marca la del caminar humilde. a tu lado. Me marca la del humilde. tío. No, pero es realmente así. Entonces, hay que conseguir detectar ese sentimiento que yo quiero generar para luego ser capaz de transmitirlo. ¿Cómo? Con estructura y storytelling. Claro, porque aquí Alex, por ejemplo, Alex y yo no hemos hecho nunca una clase de comunicación, ¿no? Entonces, nuestro estilo de comunicación puede venir un poco arraigado a nuestra forma de ser. Es decir, yo entiendo, ¿no?, que Xavi ha conseguido amoldar su mensaje, ¿no?, su genuidad y adaptarlo a cada situación. Esa es la duda que tenemos Xavi y yo o sea, constantemente. yo me acuerdo cuando tuvimos que renovar el año de Comunicarás. Dije, Alex, antes de renovar vamos a comer y hablamos. Ahí jugaste tú conmigo, ¿eh? No, jugaste tú ¿Dónde conmigo. lo llevaste a comer? Jugó el Alex Al conmigo. Navium. No, me llevaba al Navium, yo iba a cogerle un servicio y me vendió por 3, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que yo le dije, vengo de hacer una charla con un hotel en uno de los clientes más grandes que tengo, y yo hice una charla delante de mucha gente y todo el mundo me decía, joder, qué espontáneo y qué guay. Era como el feedback que yo recibía, como muy bueno y espontáneo. Entonces yo me fui a mi casa raya porque dije, joder, si voy a comunicaras mucho, no seré espontáneo, porque si me sé el ABC, No, espontáneo no, auténtico. auténtico. Si me sé el ABC, no soy auténtico, no soy yo. Es como, ¿vale? Soy un guión y estoy jugando con la gente, no soy yo de dentro auténtico. Y entonces tú me respondiste. Que al final, lo que enseñamos en Comunicarás es lo que sería el 10 de 10 y lo que dicen los esquemas, ¿no? Pero Vale. la parte más importante de todo esto que os estoy comentando, ¿no? De tener capacidad de analizar, de crear sentimientos, de una buena estructura del storytelling, es la última, que es la 5, ¿no? Que es en el manual de cómo impactar, para mí es la más importante, que es la autenticidad. Es decir, Xavi es de una manera, es de una forma, de hecho tú lo has dicho antes, Tony, y yo no puedo cambiar como es Xavi. Xavi es un poquito más introvertido que Alex, por ejemplo, bastante más introvertido que Alex. Alex es un sinvergüenza. Entonces, por ese mismo modo, no van a comunicar igual. Yo les voy a enseñar, digamos, dónde están los estándares, que son estos. A partir de ahí, juntos vamos a moldear estos estándares para que cuando Xavi, que es introvertido, entre en una clase de universidad, sea capaz de hacer un storytelling sin que me diga, Alex, yo no lo veo. El otro día estuvimos planteando una La primera primera sesión, clase. exacto, y estábamos hablando de relaciones sexuales. Sí, de empezar la clase hablando de relaciones sexuales. Tú La imagínate. clase en la universidad. En la Exacto. universidad pública, ¿Pero por qué? tú imagínate, igual en mi último año de la Y Xavi universidad. me decía, ¿estás loco? No lo veo. Y yo, Xavi, pues no lo hacemos. Y a medida que íbamos desarrollando el storytelling, me decía, Alex, lo veo, porque al final él es consciente de que tiene una audiencia y qué necesita esa audiencia. ¿Vale? Y hay que detectar sus necesidades y vamos a ir a tocar esas necesidades para poder conectar. Ese primer análisis que mencionas. Que tu tú, ¿no? tono siempre va a ser, por ejemplo, más alto que el mío, porque tú tienes una voz más fuerte y tú subes y bajas un poco más que yo. Vale. Me elemento, ¿eh? No lo sé. Sí, sí que lo sabes. No, que yo no lo sé cómo va a ser Sí, el pues tono. sí que sabes la entonación. Sí, o sea, que yo tengo una entonación muy baja y la tuya es más alta. Pues, por ejemplo, uno de los problemas que Alex intentaba conmigo era que él dice, cuando tú quieres impactar, sube el tono de voz. Y yo no sé si es porque tengo un trauma o algo, no subo el tono de voz nunca. No o sea, soy estable ¿Y qué dijimos? con los silencios, ¿no? Correcto. Que hay que hacer lo contrario. Entonces, al final con Xavi estuvimos tratando de mejorar eso y vimos que no tenía proyección porque lo estuvimos hablando y al final se trata de eso, ¿no? De comunicar. Y Xavi me dijo, Aleix, no me veo cómodo con eso, por lo tanto cambiamos de estrategia y dijimos, vale, pues no hay que tener un tono muy elevado, en tu caso, sino que lo que vamos a hacer es callar. Porque el callar también genera una intriga, también genera una tensión.
Entonces es importante también saber cuándo callar, que eso es donde estamos trabajando ahora, y cómo ser capaz de cuando empiezas a hablar después de callar, que tienes toda la atención, impactes. Vale. Ahí es lo Claro, importante. porque yo la primera palabra la digo rápido, mal, o sea, tengo que mejorarla. ¿sabes? Bueno, al final yo creo que todo el mundo podría estar haciendo clases de comunicarás toda la vida. Que por eso es una de las cosas por las que creamos este negocio. Porque Xavi, aunque lleve 1 año y pico ahora haciendo clases de comunicarás, yo creo que de aquí 5 años me va a seguir llamando porque va a tener que preparar una conferencia anual para su empresa. Y como va a decir, hostia, tengo muchos líos en la cabeza, no puedo sentarme a hacer un storytelling, le vamos a acompañar a hacer ese storytelling. Y ahí es donde nosotros vamos a crear esa confianza y esa fidelización del cliente, ¿no? Que al final es lo que nos interesa. Sobre todo, que entiendan que nos tienen al lado. Al final yo creo que acabaremos mutando, ¿no? Hacia una consultoría De un poquito de empresa, comunicación personal, que es donde yo también me quiero especializar un poquito más. También el tipo de target que quiero ir, ¿no? Es un poquito más a ese tipo de gerente, directivo. ¿Y tiene feedback nuestro del podcast de qué tendríamos que mejorar en el podcast? Sí, de hecho, se lo dije a Xavi el otro día, comentándolo en clase, y creo que lo hacéis muy bien los tres, sándwich, ahora hago el refuerzo positivo, negativo, positivo, pero es muy importante no hacer lo que he hecho ahora, que es meter un pero en el feedback, porque Vale. el pero elimina todo lo que viene detrás. Claro. O sea, cuando vosotros estáis dando feedback con alguien, si le metéis el pero después, Es el agua fría, ¿no? Lo mato. exacto. No, no vale. Se anula. ¿Os acordáis? Una multiplicación, ¿no? Cuando Sí. positivo, negativo, negativo. Pues eso igual. O sea, se anula. Entonces, yo creo que tenéis que definir mucho más el objetivo de cada uno. Y se lo dije, por ejemplo, hay un podcast que lo hace muy bien. Todo el mundo supongo que lo escuchará, Spicy Fortuna. Sí. Que estuvimos hablando, ¿no? Que todo el mundo tiene detectado que Marcus J es el que habla un poquito más de las empresas y de política, ¿no? Claro, también. Willy habla un poquito más de videojuegos y de inversión y todo esto. Luego está Álvaro, ¿no? Que es un poquito también de inversiones y todo eso. Y luego está Euge, que habla de marketing y de IA. Entonces cada uno está muy centrado y tiene un estereotipo, que son así y hablan de eso. Entonces, yo para mí, para poder identificaros mucho mejor, necesito estereotipos. Que eso pasa en el mundo de la comunicación en general, ¿eh? Vale. Que para ayudar también a detectar quién es tu audiencia, hay que tener en cuenta estos estereotipos, ¿no? Que hay gente que es, pues, el más chulito, ¿no? El ligón, el no sé qué. Pues al final, cuando tú identificas en tu historia, ¿no? A una persona así, la gente se queda reflejada en ellos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del ligón, pues vemos a Alex, ¿no? En ese aspecto. Pues, entonces, cuando yo hable de una historia de uno que ligaba mucho, Alex dirá, joder, ese podría ser yo. Entonces, él me va a prestar más atención que otro. Entonces, Vale. por eso es importante detectar esos estereotipos y que la gente se pueda identificar con ellos. ¿Y tú crees que nosotros no Bueno, tenemos... hasta ahora únicamente hemos subido una tertulia. Correcto. Eso sí que es cierto. Aquí hay un sesgo Pero- importante de que esa gente, ¿no? Entiendo que tiene una identidad, la suya, y luego la identidad que tú creas sobre ese personaje. Entonces tú ya vas ahí con una predisposición de conocer a cada una de las personas. Pero entiendo que es un punto muy a favor, ¿no? El marcar mucho la identidad de, Correcto. de que cada no uno crees de que la nosotros. marcamos nosotros? No, bueno, a ver, Aún también no. solo lleváis Claro. un podcast. Y de aún no hecho, hemos un traído par. no hemos publicado ningún vídeo con ningún invitado. Tenéis mucho margen de mejora. De Pero- hecho, yo os propongo hacer un podcast de aquí 1 año. Este es el séptimo, creo que grabamos. Pues- Sexto o séptimo, ¿no? Pues, Pero podemos hacer uno solo sobre comunicación, que se yo- puede estar muy guay. Yo ya sabéis que estáis... Bueno, yo para mí encantado para poder hacerlo de aquí unos meses y así O sea, seguiremos evaluando. Los roles, y hay algo más que tú digas, tenemos que mejorar. Mira, Las muletillas, ¿no? bueno, Ese obviamente tema lo las quería sacar muletillas, yo. Y también me yo pasa. creo, y eso también os tendría que preguntar, o sea, hay muchas cosas que yo digo, "Hostia, yo lo haría diferente, pero claro, si vosotros tenéis identificado a vuestro target de esta forma o a vuestra audiencia, vale, pues si vuestra audiencia es un público intelectual un poquito más alto, pues encuentro de O sea, puta que madre somos podáis- formales. Sí. Yo en ese caso lo veo que si estáis hablando de la vida, ¿no? O de lo que se pueden encontrar los problemas de los jóvenes, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿eh? Un poquito un podcast que va dirigido a Emprendedores. gente joven, ¿no? Correcto. Que estás emprendiendo, O que de la quiera vida en mejorar. general, exacto. O que Correcto. quieres Quiera mejorar, mejorar. que seas ambicioso, ¿no? Un poquito. Creo que es el target. Entonces, si va dirigido aquí, creo que hay que soltarse un poquito más. Hay que ser un poquito más informal, hay que decir un poquito más de tacos, hay que abrir un poquito más las manos, ¿no? Que es lo que comentábamos con Xavi. Al final, mirad cómo estáis todos todo el rato. Cerrados. Yo le estoy copiando Exacto. yo te copia la pose al principio. Ya, pero él está haciendo así. ¿sabes? Estáis, Ya, pero yo no estoy hablando. estáis cerrados, incluso cuando a Tony le he dicho que había de hacerse, ha cruzado los brazos como diciendo, Porque nos "Buah, hemos aquí preparado, No, nos aquí hemos- no. Entonces, es muy importante abriros, porque al final el hecho de abrir las manos, y de hecho eso lo hace muy bien Donald Trump, no sé si Sí. os Sí. imagináis Donald Trump, empieza a bailar y empieza a hacer cosas así,
¿Pero por qué? Porque quiere abarcar a todo el mundo en esta comunicación. Yo le digo siempre a Xavi, cuanto más abierto estés, más gente se sentirá incluida en tu discurso. Me entra a las reuniones así ahora. Pero siempre y cuando... No, Pero si yo a la veces peña- empiezo a hacer así, la cámara y digo, soy tonto, Pero si tío. tú entras en la reunión ya directamente así, el otro puede decir, ¿dónde va este? Claro, la confianza, hay que ¿no? crear, Encima yo- exacto, hay que crear primero la confianza. Y sí que es cierto que, en cierto modo, y eso ya sería comunicación no verbal, ¿no? El hecho de entrar y saludar de una forma u otra, mirar a los ojos o no, que de hecho eso es otra cosa que tenéis que mejorar. Porque estaba haciendo Alex el discurso a los inversores y estaba mirando al micro o a la mesa. que me He estaba empezado dando muy cuenta. envalentonado mirando a la gente Y y, me, he luego venido, te has me, he ido venido, abajo. me he venido Como abajo. el típico niño pequeño que va a pedir Sí, dinero y luego... hecho así. Tony lo ha hecho muy bien porque estaba mirando a mí todo el rato y sí que es cierto que mantienes mucho la mirada y eso es bueno. Pero me cuesta, De- ¿eh? Tony da miedo a veces, mirando a los pero es ojos. que- Tony, dile el truco. Yo te miro el entrecejo. Entonces no me fijo en tu ojo Vale. de cómo me estás juzgando, ¿no? Con la mirada y yo te miro el entrecejo. ¿Pero no te quedas bizco? Yo sí No, miro porque el yo te miraba a los ojos De vez en cuando se le va, y yo pero- me sentí intimidado por ti. Entonces, si te paso de los ojos al entrecejo, es como que quito la identidad de la persona, lo disocio. Lo que es muy importante es que en función de la persona que tengas delante no puedas generar esa intimidación. Porque Claro. al final, a lo mejor Xavi es tímido. Y si tú me A miras mí me miras a los fijamente... ojos 10 segundos y digo, Exacto. ¿qué hace este tío? No, no. Correcto. De hecho, hay mucha gente que no, que no es capaz de aguantar la mirada. Vale, por Entonces, ejemplo, ¿esto cómo lo podemos hacer? Tenemos una conversación de que nos hemos conocido. Mira, tú ahora mismo tienes, digamos, 4 puntos de referencia, ¿no? Que Vale. tienes a Xavi, a Alex, a Aleix y tienes las cámaras, ¿no? Lo ideal sería que repartieras tu mirada entre estos 4 puntos. Que no estuvieras todo el rato fijándome en uno, porque al Vale. final estás hablando con un inversor, pero a lo mejor estás hablando en un auditorio, ¿no? Y por eso siempre decimos que cuando estéis en una conferencia, en una reunión, etcétera, intentáis detectar esas personas que os generan mejores vibes, ¿no? Mejores sensaciones, para que así, solo hablando a 3 personas bien divididas en el público, eres capaz de incluir a todo el mundo en este discurso. Entonces, Vale. ¿aquí qué tendrías que haber hecho? Pues repartir la mirada entre los 4 que hay aquí. Los 3 más la cámara, en este caso. Porque de este acuerdo. modo todo el mundo se sentiría incluido en este discurso. Aunque tú solo me estés hablando a mí. Pero hay otros inversores que a lo mejor no están interesados, pero que si tú eres capaz de mirarlos, conectarás con ellos. Y eso es lo que te interesa, captar su atención. Cuanto más atención tú tengas, pues más información le puedes meter y más incluso también le puedes vender luego. O sea que eso es importante también. Entonces yo, para acabar un poquito con el bloque de la primera actividad, haría la mirada, la frase caché al principio y para acabar el call to action, ¿no? Al final Xavi ha dicho, si necesitáis algo más, contactarme. Un poquito flojito Xavi, el call to action. Te ha puesto nervioso al final. Me he puesto Sí. nervioso, he sentido tu mirada. La Un gente... buen call to action, por ejemplo, de contacto, ¿cuál sería? Es que eso depende porque, otra vez, depende. Sí. Porque está muy trallado ya el call to action de si necesitas algo, mándame un correo. O si necesitas algo, no, al final el mejor call to action el que es el que es implícito. A mí me gusta mucho acabar con una moraleja siempre. Y con una reflexión de que el cliente se vaya pensando como diciendo, hostia, ¿Hoy acabarás con una? exacto. ¿Acabarás con Sí. una hoy? Hoy acabaré con un call to action increíble que nadie se espera. Ah, Venga, vale. Sí, os lo guardo para el final. Vale, vale. perfecto. Pero sí que es cierto que necesito. Bueno, ahora también estoy creando hype, intriga, Claro. gente, capacidad de retención increíble. Pero sí que es cierto que necesito acabar, que la gente se vaya para casa pensando. Al final, un call to action es una llamada a la audiencia que me permite que me recuerden, ¿no? Al final, ¿cuántas veces os ha pasado que habéis ido a una visita comercial? Y ahora aquí entrará también Vexco por el funnel de ventas, ¿eh? Pero, ¿cuántas veces os ha pasado que habéis llegado a la oficina y ya no os acordáis de lo que habéis hablado? Muchas. Bueno, ayer, ¿no? De los Hostia, 4 que hablaste ayer, ¿con fuimos a un evento cuánto? de networking. Tengo que decir que tengo que mejorar el networking de cuando me presenta una persona porque bugueo. Estoy muy acostumbrado online y en presencial bugueo. Pero bueno, fuimos a un evento de networking y claro, era puro mercantilismo de presentarte en 2 minutos, yo hago esto, tú haces esto, a ver si podemos... Y no me acuerdo de nada. Hoy me han enviado 3 o 4 correos y no me acordaba. Primero porque aquí va todo el mundo a vender. Y yo creo que ese es el primer error de Cero este tipo de sentimiento, networking. Yo hago esto, te interesa así, ¿no? Siguiente. Y cambiaban de mesa como... Es que ya como los 10 citas primeros rápidas. segundos no te cuadre, Claro. ya has tachado a esa Ya persona. desconectas. Y al tenías final- 5 minutos por persona y vas rotando y digo, Dios mío, parece Tinder, pero de... Sí, no, Claro. no, era un Tinder de empresas. Al final nos pasa mucho, ¿no? Que tú acabas una reunión o y llegas a la oficina y la tarjeta de visita la dejas ahí y dices, no me acuerdo ya. Y El al día cajón, el siguiente, cajón lo tengo lleno de tarjetas. imagínate, y al día siguiente, pues a otra cosa, ¿no? Pero si realmente tú le haces pensar y te vas con una reflexión de decir, hostia, cuando te encuentres en esta situación específica en X punto del tiempo, te vas a acordar de mí. Porque le has generado la necesidad. Luego, seguro que cuando se encuentre en esa situación, que normalmente si tú has estudiado, es una situación que se va a encontrar recurrentemente,
va a mirar tu tarjeta. Queda en su reminiscencia, Exacto. ¿no? Ahí atrás. Literal. Reminiscencia, qué bien, qué buena palabra. Bueno, no, es muy importante el vocabulario también. Tony aquí lo domina a la perfección. Gracias. Pero sí que es cierto que al final, si no somos capaces de generar un impacto cuando nos vamos para casa, es que es como si no hubiera servido de nada. De hecho, está demostrado que lo más importante de un discurso es cómo empiezas y cómo acabas. Si tú empiezas y acabas perfecto, lo del medio, como aquel que dice, le puedes meter paja Como una y peli. la gente no se va a acordar, literal. Si tú te acercas y tú dices al principio, hola, me llamo tal, y ya empieza, claro, ¿qué pasa? Si empiezas con el, hola, me llamo Aleix, tengo no sé cuántos años y estoy estudiando tal, la gente que hace automáticamente, Fuera. ya está. Y ya no va a poder decir si le ha interesado o no, porque la has perdido al principio. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa capacidad de retención de la audiencia? Generándole... No, es tan algo importante el diferente. principio como el final, Correcto. ¿no? Y al final igual. Al final, ¿cómo vamos a hacerlo? Subiendo el tono de voz, al final, intentando, yo siempre digo, ¿no? Hacer un ejercicio en casa, os pongo deberes. Y vosotros, un buen call to action es aquel que tú le metes una música, o sea, bueno, supongo que habéis escuchado la soundtrack de Gladiator Sí. o Braveheart o algo así, ¿no? Películas épicas que acaban, pues que se te pone la piel de gallina, ¿no? Pues ponte una melodía así, un soundtrack de fondo, bájalo a casi que no se escuche, pero que lo sientas. Y entonces ahí empieza tu call to action. Ya, pero ¿cómo voy a vender el CRM con Que la me música de contactes. Gladiator, Que me tío? contactes. Pero no es el hecho de meterle, sino que tú seas capaz de generarle ese sentimiento de necesidad, de epicidad, de acabar y que diga, me da igual cuánto valga, te lo compro. Es que de hecho muchas veces, incluso a mí me ha pasado, que, y no es porque sea un buen comunicador, pero que he acabado la reunión y me dice, sí, ya empezamos mañana. Y yo, ya, pero no te he dicho cuánto vale esto. Me da igual. Me interesa. Que es que lo quiero, lo necesito, ¿no? Has generado esa necesidad. Y creo que es muy importante generar la necesidad. Y para acabar es súper importante un buen call to action. Para mí, una reflexión o una moraleja para que ellos se vayan para casa pensando. Claro, Y pero luego tienes que también tener existe el tipo... la mente muy rápida, porque yo muchas veces estoy hablando y digo, ¿y ahora cómo cojones acabo yo? Pero ahí es donde entran los silencios y la improvisación. Es que al final la improvisación no deja de ser también otra habilidad que le metemos dentro de la comunicación. O sea, es tan importante comunicar como ser capaz de improvisar, porque no tienes ni puñetera idea de lo que vas a decir después. Yo en eso, yo me di cuenta que era un buen comunicador en la universidad. Que a mí me decían hacer presentaciones y a mí me da igual el tema que me dieran. Era capaz de hablar 5, 10, 15 minutos sobre eso, haciendo redundancia todo el rato. La gente no se pensaba que estaba haciendo esto y acabas y dices, hostia, este tío qué bien habla. ¿Pero qué ha dicho? Nada. No decía nada. Pero bueno, como yo era consciente de que no dominaba el tema, pues era capaz de, a raíz de la redundancia, pues que la gente decía, hostia, es que este tío sabe mucho. Y no decía nada. Era un sinvergüenza también, como Alex. O sea, igual. Hoy va contra ti, ¿eh? No, hombre, no, porque Alex... Entre es- sinvergüenzas nos decimos sinvergüenza. Exacto. Mi madre, por ejemplo, siempre me dice, no digas eso. Y yo digo, pero lo digo bien. En plan, me refiero a sinvergüenza bien. Exacto, de hecho, no, es que no es un insulto. No, es no que tener tienes esa vergüenza, Exacto, es no exacto. tener vergüenza, de verdad. Vale, ahora que hemos hecho la primera actividad, y ahora ya tenéis un poquito de feedback, Tenemos deberes, tenemos Exacto. un marco mental ya para aplicar. entonces os propongo hacer la segunda actividad, Venga. que es, estamos en una reunión comercial, ¿vale? Y tenéis que vender vuestros servicios integrales a un cliente que en este aspecto soy yo. ¿Entre los tres? Entre los tres. Ah, perfecto. O sea, ahí lo hacemos muy realmente, bien. Buah, pero como... Ahí lo hacemos muy bien. realmente sois un equipo, ¿no? Y, Claro, y pero, me tenéis que convencer ¿Vamos a hacer toda la reunión o solo la parte desde final? que iniciamos Ah, vale, vale. hasta que... Vale, a ver, vale. tampoco vamos a estar aquí. Hacemos nuestra dinámica. No, Exacto. sí, hacemos lo de siempre. Pero como hemos aprendido de antes, ¿qué empresa eres? Ahora, no, es que es súper importante. Y vamos a empezar a piñar. ¿Con quién Es hablamos? verdad, iba a No, empezar. yo soy Comunicarás, soy Aleix, tengo 28 años, soy joven, ¿vale? Vale. Y necesito, o vosotros venís a contactarme a mí, no he venido yo como un referido, sino vosotros venís a verme y me explicáis lo que hacéis y queréis venderme vuestros servicios, Vale. ¿vale? ¿Online o presencial? No sé, eso me lo dejé preguntar en la reunión. Pues Xavi. acabamos de reunir. No, no, pero me refiero, ¿la reunión es online o es No, presencial? hombre, pues ahora estamos presencial. Ah, vale, vale, Sí, vale. sí. Ya le intimidamos. O sea, ayer no nos quería hablar ni Dios. Eso es En verdad. Getting Contacts. Vale, pues nos metemos en situación, ¿eh? Empezamos de cero de presentación. Hacemos lo de siempre. Sí, sí, sí. Vale, sí. vale. Pues, Aleix, ¿cómo vas, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Encantado. ¿Cómo vais? Un placer, señor. ¿Qué tal? Un placer. Un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Muy bien, la verdad. Bueno, hoy por lo menos nos ha dejado respirar un poquito, ¿no? Que Joder, el lleva tiempo- lloviendo unos días, ¿eh? No, la verdad es que parecía que estamos viviendo en Londres en vez de Barcelona. O sea que... Yo menos mal, porque no, yo soy de salir a correr y cuando llueve, tío, no me gusta y
¿Tú corres, Xavi? ¿Sí? ¿Tú no corres? Tienes pinta a correr, ¿eh? No. Tiene corro. pista de futbolista. Sí, tienes pinta futbolista. Sí. Correcto, sí, juega fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. Y ya te digo, a mí, pero te voy a decir una cosa, a mí me encanta cuando llueve y juega fútbol. Es una sensación Una única. sensación increíble. Tú tienes pinta de medio. Juegas de medio, ¿no? Medio centro, correcto. Sí. Bueno, se parece Hay que que ser habéis listo. estudiado mi... No, pero hay que ser listo para ser medio y. Los medios suelen ser listos. Y nada, aquí veníamos simplemente porque te he visto por redes sociales que haces muy buenos TikToks, de hecho, me encantan. Y nosotros somos muy partidarios de ayudar a la gente que nos gusta, ¿vale? Entonces, nosotros hemos visto que tú tienes un potencial increíble en generación de leads, que no sé cómo los generas. Más o menos ahora cómo lo Bueno, estás generando. ahora mismo viene orgánicamente. O sea, Te contactan por Exacto, TikTok. sí, bueno, por Instagram, Es decir, TikTok, tú tienes pues, una creación de contenido orgánica, Correcto. publicas bajo algún tipo de calendario, bajo algún tipo de necesidad del mercado, Bueno, sí, tendencias. más o menos tenemos el calendario de publicaciones y en función de ello pues voy recibiendo mensajes directos Pero o tienes que incluso recibir por un montón, LinkedIn, ¿no? por LinkedIn, sí, la O sea, verdad. ¿Y tú cómo lo solo? gestionas? Yo tú solo. ahora? De momento estoy yo Estás solo todo el día ahí respondiendo. todo el día y haciendo vídeos y haciendo clases. Pero ¿cómo te da la las, vida, las tío? horas no dan. No, pues bueno, mira, está contenta la parienta. Hombre, mantener una comunidad no es sencillo. No. No. Porque ahora mismo para mantener esa comunidad, ¿cómo lo estás gestionando? Pues mira, sacando tiempo debajo de las piedras y siendo capaz de intentar delegar lo que puedo y externalizarlo y lo que no, pues hacerlo internamente yo mismo e intentar generar contenido de valor, ¿no? Que la gente, sobre todo, vean que mis vídeos les aporta algo. Claro, y para eso es un proceso de pensarlo antes y tener tiempo. Claro, Correcto. y además, dentro de este sector, por ejemplo, te encuentras hoy en día a patadas, ya no solo gurús, sino gente que puede realmente saber. Yo, por ejemplo, sigo al Fer Miralles y, bueno, no entiendo mucho, quizás desde tu perspectiva no es bueno, pero ¿cómo tú compites contra esta gente? ¿Qué valor puedes aportar tú a la gente de tu comunidad? Fernando Miralles es el mejor de todos. Por Vale. eso. Es el mejor de todos, depende de la audiencia. Claro. Es decir, para el tipo de target a lo que nosotros nos dirigimos, Fernando Miralles no encaja. Encaja, comunicarás. Pero ¿sabes lo que tiene Fernando Miralles? Que yo creo que ahí te iría bien. Entender muy bien la audiencia. Yo creo que él tiene muy claro, porque por ejemplo yo escribí un mensaje el otro día haciéndome pasar por una persona que era un tío normal, que no tenía dinero ni nada, una persona normal de 18 años. Me contestó un mensaje automático. Le escribí diciendo que tenía una empresa y me contestó él personalmente. Yo creo que él tendrá algo montado por detrás que le automatiza cosas que solo le llega a la gente que de verdad le interesa. Pues sería... Bueno, el funnel, ¿no? Tiene un poquito muy claro dónde Sí. está la atención. Pero también al final, el contenido que él genera es un contenido mucho online. Él tiene cursos establecidos y por eso él puede crecer hasta donde él quiera, digamos. Nuestro servicio es mucho más personal. Porque tu mucho cuello de botella presencial. ahora, ¿dónde estaría, tú crees? ¿Dónde está tu stopper? El tiempo. El tiempo. El Porque tiempo. en tu día a día hay ciertas tareas que tú entiendes que son 100% delegables Sí. o que tienen 100% otra Sí. solución paralela al que tú estés implicado Bueno, en ella. de hecho, desde cuando me entra un mensaje hasta que cierro la primera reunión, lo hago todo yo manualmente. Claro, es que eso es inescalable. Porque una operativa tuya diaria, por ejemplo, un día tuyo de trabajo donde tengas horas quizá un poco más secundarias, otras principales, ¿cómo se desarrolla ese día? Pues mira, primero de todo es cuando llego a la oficina, pues mirar el correo, ponerme al día un poquito con todos los correos y después a raíz de ahí empezar a preparar las clases que tengo, digamos, durante esa semana y las horas que voy teniendo un poquito libre, pues entre hacer presupuestos, propuestas, reuniones para captar nuevos clientes, como también estrategia del negocio, ¿no? Haces de todo. Claro, de todo. Por ejemplo, habíamos quedado, has llegado un poquito tarde porque estabas haciendo factura, me has Exacto, dicho. sí, sí. Claro, aquí, por ejemplo, pues se podría hacer algún tipo de sistema de Nosotros, automatización. si y quieres, demás. lo que podemos hacer es, te miramos tu proceso, tu sistema gratis, una auditoría gratuita, te miramos lo que creo que podrías mejorar, que ya hemos visto algunas cosas, Ujú. y luego tú decides que esto lo quieres implementar tú, libre. ¿Que quieres que lo hagamos nosotros o alguien como nosotros? ¿Y qué precio tiene esto? Bueno, principalmente tratamos de hacer este servicio como de consultoría donde detectamos parte de tus necesidades y depende mucho de la empresa, ¿no? Claro. De qué tipo de persona eres, a quién te diriges, cuál es tu propuesta de valor. Y aquí nos gusta también empezar o traer una oferta un poco diferente, que es una fase incremental. Es decir, nosotros vamos a ir viendo cuáles son tus necesidades principales y te las vamos a ir separando por fases para que tú veas el retorno de la inversión real que te va a ir aportando día a día y con eso poder aumentar esa inversión
en esa vertical digitalizada. Pero pensar también que al final yo soy autónomo, estoy solo Sí. y Pero presupuesto poquito. Tenemos Aquí mucha el gente punto- como tú, ¿eh? Hay mucha gente como tú y lo que se suele hacer es de inicias, vas un poco más a precio de coste para que nos esperes y nos entiendas cómo trabajamos y que veas el retorno. E incluso se puede proponer opciones de variables en función de incremento de venta, o sea, ahí vamos adaptados. Hemos hecho mucha gente como tú. Y al aquí lo has final. dicho tú, has dicho que estás solo, Sí. pero el día de mañana es que no lo estés. Y que te puedas sentir acompañado de un socio digital en tu día a día. Y que tú aportas valor haciendo los vídeos y las clases, no haciendo una factura. O contestando a la gente por directo. Y eso es un poco la gracia que tenemos nosotros, coger a gente que creemos que es especial y explotarla. Y eso es lo que hacemos. Bueno, perfecto, chicos. O Bien, sea, ¿no? Hombre, os organizáis de puta madre. Sí, sí. O sea, lo O sea, tenéis. hemos hecho lo muchas Tenemos tenéis- los reuniones arquetipos. Claro. ¿Vale? ¿Cuáles son vuestros arquetipos? O sea, yo normalmente rompo hielo, Alex introduce un poco el tema business y Tony es el que remata con... cómo va a ser. Yo personalmente creo que yo soy el que te va esperando. ¿Vale? Yo espero, intento Alex analizarte y yo estamos esa todo el parte de rato buscando análisis. info todo el rato. Vale. Alex y yo, entre las bromas, vamos a sacar Yo el voy máximo bajando el de info. arquetipo. Perfecto. Lo voy bajando y ellos lo van acompañando y lo voy centrando. Y ellos acaban atacando por un lado. Lo mejor que hacéis es que tenéis una estrategia. Que eso Pero es muy importante. sin querer, sin darnos cuenta, yo Sí, creo. pero eso es muy importante, porque al final con Xavi siempre a veces me dice, alguna actividad me dice, Alex, si tengo que escribir ahora y tengo que apuntarme, sí. Porque lo más importante de todo es bajar una estrategia y plasmarla en algún lado. Para tú ser capaz, aunque tú sepas lo que vas a decir, es muy importante que tengas un guión. Interiorizarlo, ¿no? Exacto. No, para bajar esas ideas. Porque Vale. al final, y les pasa a gente súper inteligente, ¿eh? Tengo alumnos que son aventajados a nivel de inteligencia, son súper listos, asesores financieros que son de telecomunicaciones, o sea, brutal, pero a la hora de bajarlo, se quedan en blanco. Porque son de esos que te dan tanta información que te satura. Y el otro día tuve, mira, una buena experiencia de una chica que le estoy haciendo clases también empresaria, que tiene una agencia de marketing digital, de branding y tal. Y me envió un audio un viernes a las 7 de la tarde. O sea, no sabéis lo feliz que me puso. Me dijo, he hecho una reunión por primera vez con storytelling, estructurada y con todo lo que nos hemos comentado en las clases de Comunicarás. Y he cerrado la venta, que no la había cerrado nunca, in situ. Y yo fue como la cúspide de Joder. todo. Dije, hostia. Es el porqué. Vale, exacto. Por eso vale la pena. Por el mensaje a las 7 de la tarde, un día que estás cansado, la semana ha ido bien, pero ya tienes ganas de llegar a casa y recibes ese mensaje y es como, bueno, todo tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que al final, bajar todo lo que tienes en mente en un papel o en una estrategia, como decís vosotros, aunque sea un arquetipo, como decís, que no lo habéis hablado ni nada, pues es muy importante saber estos roles, estos estereotipos que hablábamos antes, ¿no? De tener Vale. determinado quién ataca a quién reconoce información. Pero analizando toda la estrategia que habéis utilizado es que es muy buena. Primero un warm-up que decimos siempre, ¿no? Que es calentar al cliente. O sea, tú tienes que calentar. No puedes entrar diciéndole, Aleix, bueno, ¿qué? Hablamos de la estrategia. ¿Tú qué haces? Pues te voy a comentar. No, porque al final ya... Te pones ahí con la Exacto, le entras y el tipo aún está cerrado y aquí ya quiere meter el precio casi. Y dices, no, hombre, primero hay que calentarlo un poquito, ¿no? Sin pasarse tampoco, ¿no? Depende. Ahí te pone nervioso cuando Alex y yo nos tiramos mucho rato calentando. No Depende, nervioso, Tony. pero claro, hay una línea entre ser un cuñado quizá, ¿no? Y... Pero claro, eso ¿quién te lo va...? No, tú me lo dirás tú. Correcto. Exacto. Si tú ves que el cliente dice, bueno, va, vamos, ya es, venga, va, ya se ha acabado el tiempo También de jugar. adaptarte a la persona, lo que decíamos Claro. antes. Alguien que está hablando de usted no le va a preguntar a Xavi si vienes de correr, ¿sabes? O si te gusta correr. Depende, o sea, es que por eso te digo que la palabra mágica en ese caso, ¿no? La respuesta siempre es depende. Claro. Depende de lo que te diga el que está escuchando tu mensaje. Entonces, habéis empezado bien con el warm-up, perfecto, calentando un poquito. Encima, habéis hecho una cosa muy buena, a mí porque ya me conocéis, pero es muy importante conocer bien a esa persona. Si vais a una reunión, LinkedIn, dónde ha estado, lo que sea, incluso con Xavi decimos, ¿no? Alguna vez. Incluso decir, hostia, yo conozco a alguien de la empresa con la que habías trabajado. Claro, O ser algo un poco así. psicópata. Exacto, para crear un Yo poquito. bueno, no lo voy a decir. no. O para que vea. Te la vas a guardar, ¿no? Psicopatía. O para que vea un poquito que has hecho los deberes, ¿no? Claro. Es decir, hostia, que estoy con alguien que sabe quién soy y aunque seas un don nadie, me he puesto un poquito a LinkedIn y a buscar y sé de dónde viene, ¿no? Eso es muy importante. También porque apela al ego. Dices, joder, soy importante. Y ya viene de aquí ya precedido. Y encima lo habéis hecho muy bien, que Xavi aquí hace magia, y es esa humildad que él tiene Sí, para seducir, ¿no? Y al final, o sea, nosotros trabajamos con clientes especiales, como tú, tienes un talento, que a veces también hay que entender que el ser tan
digamos, ¿no? Casposo y estar tan cerquita, ¿no? E incluso y morderle la oreja puede tener una La cosa- contrapartida. Sí, pero por ejemplo, lo que dice Xavi lo digo yo, por ejemplo, o lo dice Tony, y a ti dirías, "Buah", o lo dices tú, y dirías, guau, este tío me quiere regalar el oído. Pero lo dice Xavi Exacto. y en él Es no- genuino. Es genuino, correcto, porque sabes Sí. que le sale de dentro. Claro, no, y porque es así, porque ya tiene ese papel y que es su forma de ser, ¿eh? Es más introvertido, humilde, Claro. y te va a decir las formas como son, ¿no? Entonces, muy importante esto, y luego cuando entráis en materia, ¿qué habéis hecho todo el rato? Preguntar. Que eso es lo más importante. Al final tú para poder analizar, tienes que O preguntar. sea, literalmente la estrategia es Alex y yo preguntar hasta que Tony entre. O sea, es lo que hacemos, Claro. básicamente. Claro. Pero- Tony se pone un poco más técnico y te explica la necesidad que tú puedes tener un poco con los servicios que nosotros te podemos ofrecer. Sí, cuando hay casos de estudio sí que entras tú mucho. Y en tú haces función de mucho la caso de cara, estudio. nosotros también vamos entrando un poco más. Claro. Que eso, yo creo que ahí los tres nos conjuntamos muy Aquí bien. pensar que entra otro factor en juego y es el tiempo que estás tú hablando y no el otro, que es una cosa que claro. siempre decimos, que para que una conversación sea positiva para dos personas, el que en teoría está pensando en seducir al otro tiene que hablar menos del 30% del tiempo. ¿Por qué? ¿Nos ha pasado nunca que estáis en una cita y la chica ha hablado a montones y tú estás escuchando y luego te dice la chica, "Buah, es que me has caído de puta madre, quiero repetir"? Y tú estás pensando, joder, con el coñazo que me has dado encima, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque cuando tú hablas más que el otro se siente mejor. Normalmente tendemos a contarnos las penas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona se siente escuchada, tiende a abrirse mucho más. Y ahí es cuando la propuesta económica luego, por eso siempre viene al final. Porque cuando tú te abres, luego lo que viene económicamente entra mejor en este aspecto. Vale. Entonces es muy importante generar esa calidez y hablar poco. Realmente una buena reunión comercial, la buena es hablar poco. Cuando tengas que hablar de tus servicios y que él vea realmente la necesidad que tiene de contrataros a vosotros. Y aquí una pregunta, Leis. Cuando te encuentras en la situación opuesta, O sea, a ti ¿Qué? te están vendiendo. Como que te están vendiendo a ti. correcto, te están vendiendo, tú estás interesado en recibir esa información o en acudir a ese meeting, ¿no? Sí, ¿Qué podemos aplicar en cuanto a esa comunicación del 30%, ¿no? ¿Qué recursos son valiosos? al final, uno, preguntar. O sea, preguntar y sobre todo tener muy claro cuándo entrar. Porque al final os habéis encontrado seguro también situaciones de que estáis en una reunión y el otro no calla. No calla. Y no sabes cómo cortarlo. Porque dices, hostia, es que no sé cuándo entrar. Pues aquí es donde tenéis que entrar con la entonación. Y hay gente que aquí cuesta entrar porque siempre acaba arriba, ¿no? Si yo estoy hablando arriba, vosotros no sabéis cuando yo estoy acabando. Entonces, si no sabéis cuándo estoy acabando, no seréis capaces de entrar. Porque yo puedo seguir hablando durante 20 minutos más si acabo arriba. Porque no cierro, digamos, Claro. la entonación. La entonación nos tenemos que imaginar que tiene una forma de montaña rusa, ¿no? Que sube y baja, ¿no? Y esa melodía la que seduce también como comunicación verbal. Pero claro, si yo siempre acabo arriba, no acabo nunca. Entonces hay gente que tiene la tendencia de acabar siempre arriba y cuesta entrar. Pero ahí hay que detectar cuando baje para entrar nosotros y poder meterle pues, información o lo que sea. Entonces también analizando y escuchando lo que está diciendo, será muy importante ya tener también la estructura de que cuando calle o cuando yo entre, tengo que aprovechar la oportunidad. Es como cuando tienes un pase de gol y eres el Getafe, ¿no? Que estás encerrado atrás todo el rato y tienes una, hay que meterla. Claro. Porque no sabes si vas a tener otra más en todo el partido. Pues igual, pues al final tenemos que estar atentos para que cuando haya esa oportunidad, poder detectarle la necesidad y poder entrar a piñón. Y aunque sea hablando poquito, pues que él se vaya diciendo, hostia, este Tony, puta madre, El chasquido también lo tenemos que aplicar. Bueno, Yo no y sé eso, hacerlo, tío. y eso es otra cosa que también es importante, que el hecho de cuando tú estás jugando con la comunicación no verbal, cuando tú juegas con partes de tu cuerpo, ¿no? Sobre todo la gente utiliza mucho las palmas, utiliza, ¿no? Los chasquidos, utiliza incluso la mesa, ¿no? Del vaso, ¿no? Cuando quieres captar la atención al principio o algo, ¿no? Entonces ya es significativo de lo que pueda pasar. Entonces, bueno, esos son recursos que también se pueden ir utilizando y eso da para otra clase. Pero realmente lo habéis estructurado muy bien y me habéis generado la sensación de decir, no, yo me he puesto un poquito tonto con el precio, no, que no quiero pagar mucho. Pero habéis respondido y habéis apelado a uno de esos pecados capitales, ¿no? Que dices, ¿no? Que es la avaricia. Y yo, no, yo quiero más. O sea, yo si cobro 1.000, quiero 2.000. Y vosotros habéis dicho, no, tranquilo. Nosotros tenemos un precio adaptado para ti. O sea, ya no es para este tipo de personas que lo habéis dicho, pero tenéis que hacer sentir única a la persona que tenéis delante. Y especial, que es lo que me habéis hecho sentir. No, tranquilo, que tenemos un plan para esta gente y en función de ventas, de tal. Perfecto,
Genial. Y otra pregunta, tú siempre hablas del storytelling, me gustaría que dieras tips sobre cómo hacer un buen storytelling, porque creo que el mayor cambio que yo he notado contigo es que yo antes contaba una historia y la gente no escuchaba tanto y ahora la escuchan más cuando yo cuento una anécdota. Entonces, ¿qué tips tú puedes dar a la gente para contar un buen storytelling y cuando cuente algo o intenta dar un discurso sobre algo o una charla sobre algo, esté una cita, que se le escuche? Mira, depende, ¿no? Depende de la situación. Si el storytelling es a nivel presencial, será de un modo, y si es online, será de otro, ¿no? Y si es bidireccional, será de una forma, o si estás dando una conferencia, que estás tú solo, unidireccional, tiene otro objetivo. Pero para mí lo más importante del storytelling, primero de todo, es la estructura. Es decir, tienes que ser capaz de captar la atención al principio, de mantener unos buenos argumentos para poder acabar, digamos, con un call to action correcto. Pero sobre todo, aquí hay que apelar a ciertas cosas que nos pueden sentir cómodos. Y yo siempre digo que os tenéis que llevar todas las historias a lo personal. Es decir, yo, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol y como antes he comentado con el ejemplo del Getafe, Sí. lo llevo todo siempre en el ámbito deportivo. También sé que a vosotros os gusta el fútbol Claro. y sé que lo puedo meter. Yo cuando estoy, con todos mis respetos, ¿no? Delante de una conferencia o una clase, no me la puedo jugar a hablar de fútbol porque no sé qué va a pasar, pero hablo de actualidad. Y relaciono un hecho actual con mi historia, por Como ejemplo. analogías. Exacto, sí. O como paralelismos. Vale. Podríamos estar todo el rato haciendo, ¿no? Por ejemplo, eso lo hacemos mucho con Xavi. El otro día bueno, puedo decir el ejemplo, ¿no? Di lo que quieras, Sí, no sé no, qué vas a decir, pero... que teníamos pensado de empezar una clase, ¿no? Con una piedra Ah, sí. y tal y Pues cual. yo quería empezar la clase de marketing digital con una... Yo le dije a Alex, yo tengo pensado poner una piedra, un corazón y un móvil y decirle a la gente, ¿qué pensáis? Y sobre eso meter una historia al inicio de la clase. Y de ahí salen las relaciones sexuales. Exacto. Y de hecho, le estuvimos dando vuelta, analizando la audiencia y todo, y dijimos, ¿qué puede hacerles captar la atención a estos chicos o chicas? El sexo. Al final, las relaciones sexuales en adolescentes jóvenes es un tema que siempre capta la atención, ¿no? Por lo tanto, vamos a apelar a eso, ¿no? Entonces, estuvimos trazando un storytelling, haciendo el paralelismo con la historia de la humanidad, ¿no? De las relaciones sexuales cuando estábamos en la prehistoria, cuando estábamos un poquito más avanzados y lo que ha interpelado el móvil para estas relaciones sexuales. Está muy bien ¿no? pensado. Exacto, entonces, claro, cuando tú haces un paralelismo que todo el rato estás comparando una cosa, la gente sigue el hilo y se identifica con esa historia. Entonces es muy importante que seamos capaces, si somos capaces de hacer esto, por ejemplo, el otro día, otro ejemplo muy básico, precisamente de fútbol también, con esa chica que estábamos trabajando en la reunión anual de objetivos con su equipo, hicimos el paralelismo de que cómo se quería identificar su empresa, así como el Barça o como el Madrid, ¿no? Que al Vale. final el Barça, por la manera que tiene de ser, por la idiosincrasia, ¿no? Tiene una manera de ver el fútbol que es más importante el cómo juega fútbol que el que consigue, ¿no? En cambio el Madrid da igual cómo juega fútbol, que lo importante es ganar, ¿no? Uno del Madrid siempre te va a decir que me da igual, yo tengo 15 Champions. Sí, sí, sí. Y uno del Barça te va a decir, me da igual, pero yo juego bonito y yo soy de la Masía. Y Vale. es así. Entonces hicimos el paralelismo, ellos eran del Barça, la mayoría del equipo, creo que todos. Entonces ella interpeló al hecho de que, hombre, queremos objetivos, sí, pero ¿cómo los queremos esos objetivos? ¿Queremos facturar más? A lo mejor no quiero facturar más si yo no soy capaz de que mis trabajadores estén más contentos. Pero es tener contentos a los trabajadores me va a permitir facturar más. Entonces al final, yo que soy del Barça y me sabe mal, pero para mí el cómo siempre va a ayudar o te va a acercar, ¿no? Al qué, que es al final la finalidad. Entonces yo pienso como el Barça en este caso y le propuse hacer de que estuviera todo el rato comparando y decir, vale, tu empresa es el Barça, ¿por qué quieres que sea el Barça? Porque el cómo es más importante, porque el cómo te va a llevar seguramente al qué, ¿no? Y entonces, a través de esta historia, ¿no? Claro, se ve que los trabajadores flipaban y decían, hostia, claro, sí, claro, soy el Barça de Flick, sí, disciplina, hostia, sí, disciplina. Y cada vez le vas metiendo cosas así y la gente se siente identificado con lo que le Pues estás nosotros somos el contando. Madrid. Claro. Entonces, aquí viene un poquito la gracia, ¿no? Del paralelismo este, y si puedes también vincularlo con algo de actualidad, mejor. Y lo del protagonista y el antagonista. Bueno, esto ya es dependiendo de tu objetivo, por ejemplo, porque no siempre será bueno que haya un protagonista y un antagonista. Pero sí que es cierto que polarizar siempre genera opinión. Y el que genera opinión nos interesa porque al final estamos creando una interacción con el público, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, en redes sociales, todos los vídeos al final hay un bueno y hay un malo.
¿no? O en todos debería haber un bueno y un malo, para que tú te posiciones y tú comentes, porque a ti te interesa el engagement que tú generas en cada vídeo. A mí me gustaría, Aleix, traerte en un próximo episodio y poder tratar una infinidad de temas, ya sea, por ejemplo, política o economía aplicada a la comunicación, ¿no? Sobre todo hoy en día, cómo es la política con tantos asesores que están midiendo todo al milímetro. Y creo que sería interesante poder tener Va a haber un segundo, seguro, yo un creo. segundo episodio. Aquí ya nos ha hecho Y yo si queréis, un análisis, ya lo ¿no? sabéis, encantado y Vamos a hacer otro episodio tratando un poco más la teoría y luego otro con otra práctica que habremos Otro mejorado, workshop. yo creo, ¿no? Ya nos dejarás unos deberes. bueno, me tendréis que contratar en nómina ya. Porque Yo ya te tengo contratado. Podcast. Podemos hacer un win-win. Claro. Bueno, ¿ves? Eso ya me Ah, gusta pues más. partnership. Hombre, no. Yo lo que sí que había pensado, no sé vosotros. Un cierre call to action va a haber y Sí, todo. el call to action es que os he traído una sorpresa, ¿no? Y como me habíais dicho que hoy teníamos este espacio, yo os he traído un regalo, ¿no? Y para todos aquellos que, los espectadores que han llegado hasta aquí, yo quería tener un detalle con ellos y es que Comunicarás pueda regalar un manual Esa es tu cámara. de los 5 puntos sobre cómo impactar en tu discurso. Entonces, no sé cómo queréis hacerlo, pero yo creo que... Somos digitales, Salimos. hacemos un formulario con un email automático. lo En la hacemos bien. descripción y en el primer comentario fijado, ahí encontrarán un enlace que Perfecto. ponen su nombre, correo electrónico y si necesitamos algún dato más. Y automáticamente en su bandeja de entrada, Les el haremos recurso. llegar el manual. ¿Y qué van a Perfecto. encontrar ahí? Pues van a encontrar todos los tips que hemos ido comentando hoy, ¿Vale? desarrollados un poquito más para que ellos lo puedan tener físicamente. Y sabéis que en Comunicarás no hacemos o no tenemos temario. O sea que es un tipo de documento que 100% dedicado. será súper limitado. O sea, no haremos muchos más de estos. Muy bien. Joder, qué a mí me bien. parece brutal y sinceramente muchísimas gracias, Aleix, por haber venido, Gracias a amo. por vosotros. elegir este sitio para Y- comunicar. Y yo animo a la gente a que escuche podcasts como este, porque realmente creo que es súper importante despertar esa ambición y esa proactividad en los jóvenes que hoy en día creo que nos falta, ¿no? Estamos en un mundo lleno de gente muy conformista y creo que espacios como este, ¿no? Incentivan a que gente proactiva e inconformista sea capaz, pues, de aprender, de preguntarse el porqué de las cosas y que tenga ganas de hacer que las cosas pasen, que no espere que esas cosas le vengan. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Vale, chicos. Adiós. Muy guay, ¿no? ¿Sí o no? Alex,